Hey, ¿qué tal? Saludos. El video que vas a ver a continuación tiene como temática la ergonomía. ¿Cuál es el objetivo de este video? Es dar a conocer las principales bases teóricas de la ergonomía, evidenciando sus antecedentes, definición, objetivos y principios, aspectos psicológicos y fisiológicos, organización y sistemas del trabajo para consolidar la importancia que representa su estudio y comprensión dentro del campo académico como pilar fundamental para alcanzar una correcta aplicación y práctica empresarial. ¿Cómo se desea alcanzar esto? Desarrollando el contenido de la ergonomía a través de una investigación documental, identificando ejemplos de la aplicación de la misma y con algunas recomendaciones al final. Antes de entrar en materia, vamos con sus antecedentes. La historia de la ergonomía comienza hace aproximadamente un siglo. La fecha oficial de nacimiento de la ergonomía como disciplina científica es el 12 de julio de 1949. Ese día se fundó en Londres un grupo interdisciplinario interesados en el estudio de los problemas laborales humanos. Frederick Taylor da los primeros pasos en el estudio de la actividad laboral con su obra Organización Científica del Trabajo, donde aplica el diseño de instrumentos elementales del trabajo tales como palas de diferentes formas y dimensiones. Durante la Primera Guerra Mundial se hizo énfasis en determinar las características físicas de los soldados con el fin de adaptar los equipos de trabajo al hombre. Se involucraron las capacidades mentales y sensoriales del individuo. En esta misma época en Estados Unidos se desarrolló el concepto de ingeniería humana, aplicada con el objetivo de obtener una mayor producción y una mejor adaptación del hombre a los nuevos ingenios bélicos. En 1949, el psicólogo británico Murray realiza estudios anatómicos y fisiológicos y aplica la psicología experimental para relacionar al hombre con la situación de trabajo. Un año más tarde define a la ergonomía como el conjunto de investigaciones científicas de la interacción del hombre y el entorno del trabajo. Por este concepto se le consideró el padre de la ergonomía europea. Derivado del griego, ergon, que significa trabajo, y nomos, que significa ley. El término de la ergonomía denota la ciencia del trabajo. Cuando se reconoció que las jornadas y condiciones de trabajo en algunas minas y fábricas eran intolerables en términos de salud y seguridad, y que era indispensable aprobar leyes que establecieran límites admisibles en estos aspectos, el establecimiento y determinación de esos límites puede considerarse como el origen de la ergonomía. Los avances tecnológicos proporcionaron una mayor flexibilidad para permitir la adaptación al operador, una adaptación que se hizo cada vez más necesaria, porque el rendimiento humano limitaba el rendimiento del sistema. A continuación, veremos las distintas definiciones de ergonomía por parte de diferentes autores. Según International Ergonomics Association, nos dice que la ergonomía, conocida también como Human Factors, es la disciplina científica relacionada con la interacción entre los hombres y la tecnología. Por otro lado, la Sociedad de Ergonomía de Lengua Francesa menciona que la ergonomía es la adaptación del trabajo al hombre y la utilización de conocimientos científicos relativos al hombre y necesarios para concebir herramientas, máquinas y dispositivos que puedan ser utilizados con el máximo de confort, de seguridad y eficacia para el mayor número posible de personas. También entendemos que es una ciencia aplicada de carácter multidisciplinar que tiene como finalidad la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios para optimizar su eficacia, seguridad y confort. Esto según Asociación Española de Ergonomía. También la Universidad Complutense de Madrid nos menciona que la ergonomía y la ingeniería de los factores humanos son disciplinas que, con un cuerpo teórico y metodológico que les son propios, integran diferentes saberes operativos provenientes de las ciencias que estudian el comportamiento humano, en situación de trabajo como psicología, sociología, fisiología, ingeniería, informática, con la perspectiva de intervenir en cooperación con los ingenieros en la concepción y corrección de sistemas de producción de bienes y servicios, como lo son organización de la producción, concepción de puestos de trabajo, diseño de programas de formación, presentación de la información, procedimientos de trabajo y diálogo hombre-máquina. ¿Cuáles son los objetivos de la ergonomía? El objetivo de la ergonomía es garantizar que el entorno de trabajo esté en armonía con las actividades que realiza el trabajador. No cabe duda de que existen objetivos relacionados con la salud y la seguridad. En el caso de la salud, la mayor parte de las evidencias se basan en estudios a largo plazo, en poblaciones y no en casos individuales. En el caso de la seguridad,
es más directamente medible, en el sentido negativo, ya que resulta complicado definir los distintos tipos de accidentes e identificar los múltiples factores causales. Para la productividad y eficacia se tiene que la productividad suele definirse en términos de producción por unidad de tiempo, mientras que la eficacia incorpora otras variables. La eficacia incorpora el coste de lo que se ha hecho en relación con los logros y en términos humanos. Esto implica la consideración de los costes para el operador humano. Es decir, que si la productividad aumenta, esto significa que las circunstancias son mejores. Por otro lado, la eficacia es la medida más global, pero también la más difícil de determinar. Se relaciona con la fiabilidad y calidad porque todos estos sistemas se encuentran en un estado de máxima seguridad cuando están inactivos o cuando funcionan dentro de las condiciones de funcionamiento proyectadas, por ejemplo, durante el despegue de un avión o cuando se está deteniendo un sistema de proceso. Tradicionalmente, en los sistemas de producción en cadena y por lotes, la calidad se controlaba inspeccionando el producto terminado, pero en la actualidad se combina la producción y el mantenimiento de la calidad. La satisfacción en el trabajo se parte del principio de que el trabajador u operador humano debe ser tratado como una persona y no como un robot. Se desprende que deberían valorarse sus responsabilidades, actitudes, creencias y valores. Sin embargo, gran parte del esfuerzo se concentra actualmente en el diseño y la organización del trabajo. Para el desarrollo personal no hay duda de que el ser humano aprende continuamente si está rodeado de las condiciones adecuadas. Y de esta forma todo el mundo gana. La persona que ejecuta el trabajo y los responsables en un sentido más amplio de esta ejecución. La ergonomía es considerada una disciplina, la cual cuenta con 12 principios fundamentales. El primero de ellos es mantener todo al alcance. Esto nos dice que es una forma para mejorar el puesto de trabajo y el desarrollo del mismo, y mantener los productos, las partes y las herramientas a una distancia que permita el alcance cercano. Distancias inadecuadas causan a menudo sobreesfuerzo y posiciones que dificultan las labores. El principio número 2 es utilizar la altura del codo como referencia. Realizar el trabajo con la altura incorrecta conlleva posiciones viciosas y esfuerzos innecesarios. El principio número 3 nos dice que la forma de agarre reduce el esfuerzo. La fuerza excesiva presiona los músculos, creando fatiga potencial y hasta heridas. Al realizar un mejor agarre, se reduce el esfuerzo y las tensiones. En general, empuñar herramientas con la palma de la mano requiere menos tensión que cuando se usa solo los dedos. El principio número 4 nos dice que es buscar la posición correcta para cada labor. Una buena posición reduce la presión sobre su cuerpo y facilita el trabajo. La forma de empuñar y la altura de la tarea se facilitan con equipo y herramienta que le favorezcan la posición del cuerpo a cada labor que se va a realizar. El principio número 5 nos dice que se reduzcan repeticiones excesivas. Minimice el movimiento requerido para hacer la tarea. Esto reduce los desgarres y el desgaste de miembros del cuerpo. Busque la técnica más eficiente para eliminar la duplicidad de movimientos. El principio número 6 nos dice que minimicemos la fatiga. Sobrecargar sus capacidades físicas y mentales le pueden provocar accidentes, daños, pobre calidad y pérdidas. El principio número 7. Minimiza la presión directa. La presión directa o tensiones de contacto es un problema común en muchas operaciones laborales. Al ser inconfortable puede inhibir la función del nervio y flujo de sangre. El principio número 8. Ajuste y cambio de postura. La ajustabilidad facilita el acomodo del puesto de trabajo para sus necesidades y ajustar ayuda a mantener mejores alturas y alcances evitando presión y posturas incómodas. Principio 9. Disponga espacios y accesos. De gran importancia es que disponga usted los espacios de trabajo para cada elemento y un fácil acceso. Principio 10. Mantenga un ambiente confortable. El ambiente en el que usted trabaja puede afectar directa o indirectamente su confort, su calidad de salud y la calidad del trabajo. Principio 11. Resalte con claridad para mejorar compresión. El resultado de un diseño inadecuado puede visualizar los controles, por lo tanto genera muchos errores. Y principio número 2. Mejora la organización del trabajo. Existen nuevas formas de organización para mejorar y evitar la monotonía. Ahora vamos a hablar sobre los aspectos físicos fisiológicos de la ergonomía.
Aquí existen una gran cantidad de subtemas que permiten entender de mejor manera a qué se refieren estos, como son 1. La antropometría. 2. El trabajo muscular. 3. La postura en el trabajo. 4. La biomecánica. 5. La fatiga general. 6. La fatiga y su recuperación. 1. La antropometría es una rama de la antropología involucrada en campos como salud, seguridad en el trabajo y ergonomía, que analiza físicamente el lugar de trabajo al ser humano e instrumentos que utiliza. Variables antropométricas son características de un organismo. Instrumentos antropométricos son instrumentos diseñados para obtener datos de manera automática. Sistemas de variables es un conjunto de medidas corporales obtenidas para resolver un problema específico. Precisión y errores se refiere a que el cuerpo humano es impredecible y el error puede ser causado por las variaciones de las proporciones corporales. Tratamiento estadístico son los datos que deben ser tratados de manera estadística. Muestreo y análisis se refiere a que es aconsejable tomar una muestra. Antropometría poblacional menciona que las poblaciones de distintas áreas pueden diferenciarse por distintos motivos. Estudios de adaptación y regulación dependen de varios factores como tolerancia a la incomodidad, tipo de actividades, ropa, herramientas y condiciones medioambientales. Antropometría dinámica es el análisis preciso de posturas, movimientos y que estos son complicados y se desea un buen ajuste del entorno industrial. 2. El trabajo muscular. Aquí tenemos el trabajo muscular en actividades laborales, que se ha reducido en gran parte en los países industrializados y a menor escala en países menos desarrollados. Fisiología del trabajo. Aquí se desprenden trabajo muscular dinámico, donde aumenta el flujo sanguíneo a los músculos, y trabajo muscular estático, que aumenta la presión al interior del músculo. Consecuencias de la sobrecarga muscular en las actividades laborales, que pueden producir problemas de salud, incapacidades y enfermedades musculoesqueléticas. Carga de trabajo aceptable en el trabajo muscular dinámico pesado. Se mide en el consumo de oxígeno y ronda un 40% de carga. Carga de trabajo aceptable en la manipulación manual de materiales. Se ha determinado una carga del 21 al 35%. Carga de trabajo aceptable para trabajos musculares estáticos. En este caso se establece un valor de 2 al 5%. Carga de trabajo aceptable en el trabajo repetitivo, que es llamado así debido a que un músculo se contrae más de 30 veces por minuto. Y prevención de la sobrecarga muscular, que generalmente se traduce en flexibilizar el horario de trabajo. 3. La postura en el trabajo. Este ha sido un tema de interés para médicos e investigadores debido a 4 razones. La postura es la fuente de la carga musculoesquelética. La postura está en estrecha relación con el equilibrio y la estabilidad. La postura es la base de los movimientos precisos y de la observación visual. La postura es una fuente de información sobre los acontecimientos que tienen lugar en el trabajo. Además de subtemas como seguridad, salud y posturas en el trabajo, que se ha centrado en la zona lumbar sin quitar importancia al resto del cuerpo. Registro y medición de las posturas, para lo cual hay técnicas como cumplimiento de cuestionarios de autoevaluación y diarios, observación de las posturas y análisis postural asistido por ordenador. Factores que afectan a las posturas de trabajo, que toman en cuenta dimensiones del lugar, manejo de materiales, cargas, peso y naturaleza de las dimensiones. Ayudas y soportes para las posturas adoptadas durante el trabajo. A pesar de que no hay pruebas suficientes que avalen su eficiencia, se usan fajas lumbares y aparatos ortopédicos. Normativas sobre salud y seguridad en relación con los elementos posturales. No hay una normativa a la cual sujetarse, pero hay referencias como la emitida por la Organización Internacional del Trabajo, la Guía sobre el Levantamiento de Pesos y las normas y directivas sobre la ergonomía de la Organización Internacional de Normalización. 4. La biomecánica, encargada de estudiar al cuerpo refiriéndose a él como si fuese un sistema mecánico y usando varias ciencias como matemática, física, antropometría, fisiología del trabajo y cinemática. Tiene 2 principios que son: los músculos funcionan por pares y que los músculos se contraen más eficazmente cuando el par está equilibrado. Conlleva subtemas como manipulación manual de materiales, como levantar, bajar, empujar, tirar, etc. Posturas y movimientos, que se refiere al movimiento de pesos desde alturas muy bajas hacia muy altas. Límites de peso recomendados, que menciona que el peso debe ser valorado para cualquier tarea. Cálculo de compresión discal en la columna vertebral impuesta por la tarea, que generalmente se lo realiza por un software desarrollado por la Universidad de Michigan. Organización del trabajo en la ergonomía. Características. Constituye una herramienta fundamental para el diseño, evaluación y rediseño de los puestos de trabajo. Los resultados de sus evaluaciones permiten un mejoramiento de la calidad de vida de los ocupantes de estos puestos de trabajo.
es una multidisciplina de la salud laboral que busca mejorar las condiciones de trabajo. Propicia con su práctica espacios para la praxis de la responsabilidad social. Causas del uso ineficaz de la tecnología. Tecnología insuficiente, tecnología inadecuada, tecnología excesivamente compleja y tecnología lenta. Tecnología insuficiente. Debido a la rapidez con que se producen los cambios tecnológicos, las comprobaciones de la utilidad de la nueva tecnología que aparece en el mercado se realiza a veces de forma inadecuada y se producen retrasos no planificados. Tecnología inadecuada. La tecnología diseñada para las grandes empresas no siempre es adecuada para las más pequeñas. Cuando una pequeña empresa introduce un plan de producción y un sistema de control desarrollado para una gran empresa, puede privarse de la flexibilidad necesaria para conseguir el éxito e incluso para poder sobrevivir. Tecnología excesivamente compleja. Cuando los diseñadores y otras personas encargadas del desarrollo tecnológico emplean todos sus conocimientos de planificación para llevar a cabo lo que es técnicamente factible, sin tener en cuenta la experiencia de las personas que trabajan en la producción. El resultado puede que sea complejo. Tecnología lenta. En el trabajo diario, una tecnología lenta puede conllevar a una mala automatización de las operaciones, ya que es necesario una tecnología que sea accesible, con fácil uso y que a su vez tenga rapidez para no detener el proceso de trabajo. Tarea al diseño de sistemas sociotécnicos. La distribución de trabajo entre el hombre y la máquina tiene un papel muy importante, ya que determina si la persona funciona como una extensión de la máquina. Para referirse a estas dos concepciones opuestas se utilizan los términos orientado a la tecnología y orientado al trabajo. La democratización tiene un enfoque diferente, ya que considera la participación en la toma de decisiones en general. En primer lugar, se presenta el marco de definición de las participaciones, seguido de una discusión donde se investigan los efectos de la participación. Finalmente, se considera con cierto detalle el diseño de sistemas participativos. Sistemas de trabajo. ¿Te gustaría saber qué es un sistema de trabajo? Pues bien, un sistema de trabajo son los aspectos operacionales de una actividad de trabajo, su estructura de tareas, instrucciones para realizarlas, su orden correlativo, su sincronización, su flujo de información que soporta las tareas y el seguimiento al cumplimiento de las tareas. En la ergonomía, los sistemas de trabajo abarcan o son las variables macroorganizativas, como el subsistema personal, el subsistema tecnológico y el ambiente externo. Pero, ¿cuáles son los objetivos de los sistemas de trabajo? Sus objetivos esenciales son comprender la distribución de funciones entre el trabajador y el equipo técnico y la división del trabajo entre las personas en un entorno sociotécnico. ¿Qué compone un sistema de trabajo? Entre los componentes esenciales están 5, que son el ser humano, el artefacto o máquina, el ambiente, el tipo de organización y los organismos reguladores. Empecemos con el ser humano. Es el principal componente del sistema, ya que en la ergonomía es fundamentalmente quien nos interesa, porque el sistema de trabajo debe estar diseñado tanto para su seguridad, su bienestar y su satisfacción. Antes se usaba el taylorismo, donde la preocupación por el ser humano o por su salud o bienestar para diseñar los sistemas de trabajo era nula, y solo se preocupaban por su producción. Aquí se analizan 4 características, que son las características antropométricas, anatómicas y fisiológicas, que son las interacciones entre los operarios y los demás componentes, las funciones psicológicas generales y los factores psicológicos temporales, y por último las características psicológicas permanentes, que es el deterioro funcional de las habilidades cognitivas. El artefacto o máquina. En la máquina existen 2 aspectos que podemos diferenciar, el hardware y el software. De estos componentes, el que interesa fundamentalmente a la ergonomía es el software. Dentro de este, en lo que más se enfoca es la interfaz, que es el medio, la forma o el canal por donde se comunica el ser humano y el artefacto. Este va en 2 direcciones, es decir, la máquina da información al ser humano y al revés, la persona mete información a la máquina. El tercer componente es el ambiente, es sobre el que el trabajo humano tiene efecto y del que el ser humano extrae la información que necesita para trabajar. Existen 2 tipos de ambientes, el ambiente interno y externo.
El ambiente interno es el espacio tridimensional en el que el operario humano se sitúa y que incluye a todas las personas y artefactos que se encuentran junto a él en este espacio. El ambiente externo es el espacio tridimensional sobre el que la conducta humana tiene efecto y que no es directamente accesible para la persona. Diferenciar un ambiente interno de uno externo es la influencia o efecto que tienen los elementos de los ambientes sobre el ser humano. Los elementos del ambiente externo no afectan al trabajador. Un ejemplo es la radiación dentro de un reactor nuclear, mientras que en un ambiente interno existe el ruido, la luz y demás elementos que afectan directamente a la persona. El cuarto componente es la organización y se refiere a la manera en que las organizaciones determinan y reparten el trabajo y la responsabilidad de sus trabajadores. Dentro de la organización existen las características contextuales, que es la historia de la organización, su tamaño, naturaleza, bienes y servicios, tecnología, ubicación y la dependencia de otras organizaciones. Y las características estructurales son su nivel de centralización, su estructura, es decir, organización horizontal y organización vertical. El quinto y último componente son los organismos reguladores, que actualmente hacen que los sistemas de trabajo se rijan por unas normas y leyes que son impuestas por estos. Actúan para que el trabajo humano sea más seguro. Gracias al gran interés que tuvo nuestro primer reportaje acerca de las dolencias que está ocasionando el teletrabajo cuando no tenemos las condiciones adecuadas para realizarlo, la importancia de las pausas activas y la necesidad de identificar las señales de alerta, decidimos abordar nuevos enfoques sobre este tema. En este segundo reportaje, los especialistas nos explican cómo adaptar nuestro hogar con lo que tenemos a mano para evitar lastimar el cuello, la espalda o las manos mientras hacemos teletrabajo. Les contamos de qué se trata la ergonomía. A la mayoría el teletrabajo nos tomó por sorpresa y en muchos casos es una realidad que continuará por más tiempo. Por lo tanto, es recomendable acondicionar de la mejor manera posible los espacios disponibles en casa, es decir, volverlos más ergonómicos. La ergonomía es la adaptación del puesto de trabajo al trabajador. Es decir, es acomodar el lugar donde el trabajador está ejerciendo su actividad para que él no sufra a futuro una enfermedad producto de la postura o de una mala posición que guarde durante la realización de su trabajo. El hecho de que las personas hayan tenido que adaptar ciertos lugares de su casa para poder hacer una oficina, podría decirse, esto genera que haya muchos problemas y muchos inconvenientes. Por ejemplo, la utilización de sillas que no son adecuadas, que no están a la altura de una mesa adecuada tampoco para realizar teletrabajo, el que colocamos nuestra computadora simplemente para trabajar, pero no la colocamos a la altura adecuada, se convierten en malas posturas y degeneran en enfermedades. ¿Y cómo empiezan estas? Con ligeras molestias. Puede ser, por ejemplo, a nivel visual, cuando estamos demasiado concentrados y en una mala postura la pantalla, empieza a disminuir la cantidad de parpadeos que uno realiza y por tanto empiezan síndromes de ojo seco o otro tipo de enfermedades visuales. O en los más comunes que tenemos son síndromes cervicales que luego generan que la persona pueda tener vértigo, o síndromes lumbares que luego generan que la persona disminuya su capacidad de movilidad. El trabajo de Taina la llevaba de un lugar a otro, pero llegó la pandemia y tuvo que armar su oficina en casa con lo que tenía a mano. Inicialmente empecé el trabajo en el comedor, asumiendo que va a ser poco tiempo y no me va a afectar mucho. Después, para un poco más de privacidad, adapté un escritorio pequeño en mi habitación, con una silla de las que guardaba en mi casa, un banquito bajo y bueno, la posición de las manos me cansaba mucho, entonces empezó a molestarme aquí, un poco aquí, el dedo sobre todo sí se empezó a sentir mucho, empezó a mutar el dolor hasta acá, tenía que hacer como estiramientos y me seguía doliendo. Después hubo un momento en el que ya el cuello era un dolor terrible, hasta los hombros. Después empezó en la cadera, las piernas como con amortiguamiento. Entonces cruzaba la pierna de un lado, del otro, arrodillada, parada, hincada. Ya no encontraba la manera. Entonces sí, un día que me levanté ya como con muchísimo malestar en los hombros, en la espalda baja, tuve que rodar de mi cama hasta lograr sentarme.
Y cuando me quise levantar, como que me quedé ahí sin poderme mover. Y fue ahí el momento en donde dice, definitivamente necesito un doctor porque esto a mi edad no es normal. Las molestias por falta de equipo ergonómico o por una mala postura son más comunes en teletrabajadores mayores a 30 años y cuando se tratan a tiempo no pasan a mayores problemas. El área dolorosa más común en esto se puede resumir en las zonas de la espalda más móviles, que son la columna cervical y la columna lumbar. Y el dolor cervical en el 80% o más, inclusive el 90% generalmente son dolores o lesiones tratables en forma conservadora. Fisioterapia, analgesia, deporte, pero una columna cervical que permanece por años en una posición en la que no debe estar, generalmente o puede degenerar en problemas discales, cervicales, que pueden convertirse inclusive en última instancia en una cirugía, el paciente necesita una cirugía. Además de la columna, una mala postura puede afectar a brazos, hombros, muñecas, manos y piernas, por lo que lo más saludable es adecuar nuestro espacio de trabajo lo mejor posible. Entonces, recomendaciones básicas: al levantarse, prepararse como que uno sale al trabajo. Segundo, vestirse adecuadamente para el trabajo. Y tercero, ordenar su puesto de trabajo. Es importante esto, ¿por qué? Porque, como ustedes pueden observar, hay varios cables aquí. Y los cables en algún punto pueden generar un accidente. Lo siguiente a tomar en cuenta es tanto la altura de la mesa como la de la silla. Esta es una silla que tiene regulación ergonómica. Entonces, cuando nosotros nos sentamos, con nuestro propio peso, regulamos la silla a la altura con esta palanquita. Tenemos una silla que para la realización de teletrabajo no es adecuada. Es más, de trabajo mismo en sí no es adecuada, por una simple razón: no tiene apoyabrazos. Es decir que nosotros siempre vamos a tener nuestros brazos en tensión sobre la mesa. La mayor parte de gente en las casas lo que tienen es una silla que no se puede regular en altura. Entonces, es importante acercar con la silla hacia la mesa para determinar primero la altura. En particular, esta sí tiene apoyabrazos. El único inconveniente es que a esta le falta un poquito de altura para poderla manejar a la altura de la mesa. Porque si yo coloco mis manos, como es en el trabajo, a la altura de la mesa, si ven que deja de servir el apoyabrazos. Podemos utilizar ciertas cosas que en casa tenemos, como por ejemplo, cojines. Si no regulamos, pues seguimos aumentando cojines hasta encontrar una postura adecuada. Cuando uno coloca los cojines, lo que debe tener cuidado es que no quede demasiado alto, por dos situaciones. Una, puede perder el apoyo o el soporte de la región de la espalda, o dos, en el caso de las personas que son pequeñas, pueden quedar con los pies colgados. Y eso quita el soporte de las piernas. Cuando esto pasa y aún así necesitamos tener la altura para la mesa, lo podemos solucionar colocando una caja de zapatos para poder ajustar a la altura de nuestros pies y que nuestras piernas no queden colgadas. Cuando nosotros estamos sentados, lo importante es que nuestros pies estén bien apoyados y que los dos pies estén apoyados de la misma manera. Si nosotros tenemos la mala costumbre, porque realmente es un mal hábito, de cruzar nuestra pierna, lo que generamos es que se den tensiones a nivel de nuestras pantorrillas y nuestros muslos y ascendiendo a nuestra cadera. El mayor tiempo debe estar nuestras piernas en un eje recto, un ángulo recto y con los pies bien asentados, de tal manera que con nuestro tobillo también se genere un ángulo recto entre el pie y el tobillo. Y luego observar el soporte de la espalda. ¿Ya? En este caso, esta silla no tiene un soporte alto de espalda. Lo que podemos hacer es reforzar donde tenemos la curvatura de la espalda y nos reclinamos. En el caso de tener una silla más alta o que nosotros tengamos una curvatura más pronunciada de la espalda y requeramos algo más grande, pues lo que podemos hacer es doblar dos toallas y de igual manera colocarla en nuestra espalda. Cuando nosotros tenemos una mesa que no tiene espacio para nosotros meter las rodillas, lo que suele pasar es que nos acercamos con la silla y topamos contra la estructura de la mesa. Y esto genera que
o dolores por presión a nivel de las rodillas y obviamente por no tener el espacio para estirar las rodillas, o lo otro que puede pasar es que nos separemos obviamente para poder separar las rodillas y optemos por una postura encorvada. Esto genera luego dolores de espalda. En el caso de que definitivamente los apoyabrazos sean demasiado bajos, podríamos hacer alguna adaptación en el apoyabrazos de tal manera que nos encontremos a la misma altura y no se genere tensión en nuestros brazos. También debemos tener postura adecuada para la mesa. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Primero colocando a una distancia prudente la computadora. ¿Qué es distancia prudente? Midiendo nuestro antebrazo que esté apoyado sobre la mesa. Si no tenemos este espacio, lo que vamos a hacer es esto, y por lo general genera tensión en nuestras muñecas, porque modificamos la postura natural de nuestras muñecas. Cuando nosotros colocamos el antebrazo, le dejamos libertad a nuestras muñecas para moverse en todos los sentidos que la muñeca tiene. Es importante que la pantalla de visualización esté a la altura de nuestros ojos y no hacer esto. Porque cuando nosotros hacemos esto, cambiamos el eje cervical y eso genera dolor a posterior. Pero lo que podemos hacer es con una cajita o con libros, de tal manera que la pantalla ascienda y la podemos tener a la altura de nuestra vista. Cuando necesitamos tipear mucho o escribir demasiado, tenemos que igual recordar la altura de nuestros brazos, porque si hacemos esto, tenemos el mismo problema del que se ha hablado para la altura de los brazos, y lo que tenemos que hacer es de igual manera recordar elevar nuestros brazos sin tensionar nuestros hombros para que podamos escribir sin generar dolor a nivel de muñecas ni hombros. Y si quedamos muy elevados de la mesa, hay que colocar igual un soporte para poder apoyar nuestro brazo. Hay ciertas estructuras, como por ejemplo ventiladores. Si la elevamos demasiado, lo que va a pasar es que nuestras manos queden así. Esto, con el pasar de las horas, va a generar dolor y tensión a nivel de la muñeca. Siempre es recomendable utilizarla en el ángulo más bajo, de tal manera que nosotros podemos manejar nuestras muñecas sin doblarlas y manteniendo un eje normal. El mouse digital que tenemos aquí en la laptop no es lo más recomendable cuando tenemos trabajos de largo tiempo. En los casos de que nuestro trabajo es prolongado y por varias horas, es recomendable el otro mouse. Lo recomendable es tener un mousepad. Es un elemento que primero nos permite deslizar de manera suave el mouse sin que tengamos tensión de hacer fuerza para maniobrar el mouse. Y segundo, nos da un apoyo a nivel de la eminencia tenar de nuestra mano y disminuimos la tensión a nivel de la muñeca. En el caso de que una persona no tenga, pues lo que podemos hacer es colocar apoyos, doblar una toalla y colocarla bajo nuestra eminencia tenar y nuestra muñeca. Y el otro apoyo que necesitamos va a ir a nivel del antebrazo, de tal manera que todo nuestro brazo quede apoyado. ¿Qué solemos hacer por lo general? Es mover solo la muñeca y hacemos este tipo de movimiento que a futuro generan inflamación de los túneles que conducen los nervios hacia la mano. La manera correcta de utilizar el mouse es moviendo nuestra mano, la muñeca y el antebrazo. De esa manera disminuimos la tensión tanto en la muñeca como en la mano. Además de estas precauciones, hay que enfatizar en la importancia de las pausas activas durante la jornada laboral para evitar lesiones. Si un dolor aparece, no se automedique, y si una molestia se vuelve recurrente, busque a un médico antes de que el problema sea más grave. Continuamos ahora con un aporte que puede mejorar al país, antes mencionando las ventajas de la ergonomía. Algunas de ellas son prevención de riesgos laborales, disminución de lesiones de tipo postural, corrige y rediseña el ambiente laboral, disminuyendo todo tipo de lesiones y consecuencias negativas sobre la salud de los trabajadores, permite descansos leves dentro de la jornada sin perder empatía con las actividades y compañeros, mejora el desempeño del empleado y su calidad de rendimiento, genera un impacto positivo sobre la salud emocional y la disminución de estrés,
Conduce al aprendizaje de nuevas tecnologías aplicando las mismas de forma progresiva para evitar sentimientos de desplazo u obsolescencia de los trabajadores. Disminuye el ausentismo causado por lesiones relacionadas con el trabajo. A continuación daremos a conocer algunas de las desventajas de la misma. Genera conflictos entre niveles y partes de la organización. Ocasiona costos en tiempo e inversiones, cuyos resultados no siempre serán los esperados. La evaluación en carga física de trabajo, posturas y métodos de trabajo es limitada debido a la falta de precisión en el análisis de las operaciones de trabajo. La tecnología y adaptaciones necesarias en la empresa requieren de un costo elevado. Imposibilidad de control directo en los trabajadores, ya que su dispersión puede dificultar el aprendizaje. Motivar a los participantes requiere un gran esfuerzo. Requiere tiempo para que los trabajadores aprendan y dominen las tecnologías y adaptaciones que se implementan en la ergonomía. Aporte en la Agencia del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es una entidad autónoma de derecho público con personería jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios, según lo establece el artículo 16 de la Ley Inciso 2. Problemática: promover la seguridad de los trabajadores. Favorecer la funcionalidad, productividad, eficacia, calidad y fiabilidad del sistema de trabajo. Se ha basado en este posicionamiento teórico, ya que es de vital importancia velar por la seguridad y salud en el trabajo. La institución da poca importancia en ese sentido, ya que se considera que el ser humano solo está para cumplir actividades y olvidan que es un ser humano que necesita cubrir sus necesidades básicas como la de seguridad para poder alcanzar su satisfacción personal y por ende la forma diferente de mirar a la institución. Solución con la ergonomía. Existe una baja satisfacción en los servidores de la ANT, ya que los porcentajes mayores están en los niveles de que el puesto de trabajo no cumple con las comodidades para realizar sus actividades diarias. Al mejorar las condiciones de trabajo de los servidores en lo relacionado al puesto de trabajo, mejorará notablemente su satisfacción laboral dentro de la institución, ya que al realizar un proceso de ergonomía correctiva, vamos a evitar futuras lesiones que con el tiempo afectarán tanto a los servidores como a la institución, al asumir con los gastos que se podrían evitar previniendo y mejorando las condiciones de trabajo. Procesos de mejoramiento. El puesto de trabajo inadecuado genera incomodidades en los servidores. Actualmente las condiciones ergonómicas no están adecuadas al servidor. La ANT está implementando recientemente el área de salud y seguridad ocupacional. La mayoría de los puestos de trabajo en el edificio matriz tienen conexiones eléctricas sin ninguna protección que podrían ocasionar incendios. La posición frente a los monitores de un 40% de los servidores del edificio matriz no es la adecuada. La mayoría de los muebles son antiguos y no son los adecuados para hacer un puesto de trabajo. La satisfacción laboral es baja, ya que las condiciones de trabajo no responden a las necesidades de los servidores. Resultados obtenidos. Sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de la ergonomía en el trabajo. Dar importancia a la ejecución de planes pilotos sobre la satisfacción en cada puesto de trabajo. Adecuar las instalaciones al servidor y no las instalaciones al servidor. Brindar capacitaciones periódicas sobre las implicaciones negativas en la salud que puede tener un puesto de trabajo inadecuado. Analizar los factores que influyen en la satisfacción laboral. Velar por salud y seguridad del servidor, brindando todas las facilidades y equipamiento que necesite el puesto de trabajo. Brindar la oportunidad a los servidores de implementar proyectos piloto de cómo mejorar los puestos de trabajo en cada una de las áreas que existe en el edificio de la matriz de ANT. Tenemos ahora las conclusiones y recomendaciones. Algunas conclusiones son: es un medio por el cual es posible analizar las condiciones tanto físicas como psicológicas que se presentan al realizar actividades laborales. Esta ciencia intenta adaptar al trabajador en dichas condiciones, considerando el bienestar y un entorno apto para que ésta pueda desempeñarse de manera eficiente y por ende contribuya a resultados positivos. El trabajador se relaciona con aspectos organizacionales que le otorgan responsabilidad de las funciones, donde la ergonomía intenta optimizar y orientar los recursos necesarios para llevarlos a cabo a nivel organizacional, empezando desde un entorno agradable, adecuado y positivo que permita que la carga emocional y física no influya mayormente. Es una ciencia multidisciplinaria que nos permite adaptar al ambiente y mejorar las condiciones laborales ajustándose a las distintas necesidades. En la mayoría de casos se la asocia simplemente a aspectos antropométricos de diseño, ya sea de máquinas, vehículos, herramientas, sillas, puestos de trabajo, etc. Ayuda a que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al trabajador a que se acople al trabajo. Con esto ayudamos a mitigar los factores de riesgo en puestos de trabajo y se contribuye con el bienestar humano.
Brinda pautas que servirán al diseñador para optimizar el trabajo a ejecutar por el conjunto conformado por el operario artefacto, con el fin único de garantizar la calidad del ambiente de trabajo, en relación con los riesgos a los cuales se encuentra expuesto todo trabajador y la carga de trabajo que debe asimilar. Permite adaptar el ambiente en el que vivimos y trabajamos para que se ajuste a nuestras necesidades específicas, proporcionando así técnicas para minimizar el impacto físico de las actividades diarias. Esto hace que se brinde un ambiente cómodo en el trabajo en el cual se puede ser más productivo. Aborda varios aspectos y problemas anatómicos, fisiológicos, psicológicos, organizacionales, etc. Todos estos, aunque son diferentes, tienen algo en común, que es la seguridad operacional en los sistemas de trabajo, por lo que hoy en día es de vital importancia que forme parte de la gestión de todas las organizaciones. La comprensión de la distribución de funciones en el trabajador y el equipo técnico, y la división del trabajo entre las personas de un entorno sociotécnico, así como la incorporación de la ergonomía en toda la gestión de las organizaciones, permitirá a las mismas mitigar en gran parte lo negativo que incurre de los efectos operacionales y reforzar en gran medida la seguridad operacional. Continuamos con las recomendaciones. Tener mayor capacitación tanto de empleados como de directivos para que pueda brindar un ambiente laboral más confortable y evitar contratiempos. Tomar el recurso humano como el más importante, ya que con la aplicación de la ergonomía se busca precautelar la salud de las personas evitando accidentes. Considerar las necesidades del trabajador para desempeñar las actividades relacionadas con su cargo, pues no se puede exigir resultados y beneficios cuando éste no cuenta con las condiciones adecuadas en su entorno. Debe ser aplicada de manera general a la organización, es decir, no se puede considerar solamente a los trabajadores, sino que también a recursos, materiales y procesos para evaluar sus condiciones como elementos de apoyo en las actividades a desempeñar por los trabajadores. Fortalecer la importancia del conocimiento de la ergonomía en todas las áreas de trabajo para así lograr potenciar las capacidades de trabajo. Controlar que los puestos de trabajo estén debidamente adecuados al personal, tanto nuevos como antiguos trabajadores. Esto permitirá que exista un ambiente laboral adecuado, mitigando el cansancio laboral. Se debe conocer qué factores y situaciones de riesgo existen en los centros de trabajo, ya que solo de esa forma se podría proponer y desarrollar medidas preventivas y protectoras necesarias para mejorar el ambiente laboral y tener una mejor efectividad. No solo puede ser aplicada en aquellos procesos de trabajo dentro del ámbito organizacional, sino también en cualquier espacio dentro de la vida cotidiana. Todo esto con la finalidad de lograr mejor desempeño y evitar errores innecesarios. Integrar los aspectos de calidad de productos o servicios, la eficiencia de las tareas y las condiciones de trabajo. Realizar capacitación permanente en cuanto al levantamiento manual de cargas a todo el personal de bodega, tratando de cambiar la mentalidad de mientras más rápido descargo, más bueno soy. Formar a los trabajadores para mejorar los hábitos en la manipulación manual de cargas. Para esto se recomienda implementar un plan de capacitación y entrenamiento anual, que incluya la programación de esas tareas con fecha de comienzo, de finalización, reprogramación y un seguimiento de su cumplimiento. Muchas gracias por su atención.